Diga conmigo, ¿llegaré a ser escogido? Todos somos llamados a algo, todos somos llamados a servir. Mire, en la empresa donde estuve más de una década, aprendimos, aún siendo una empresa que nada tiene que ver con Dios o con fe, nos enseñaron, se desconectó algo ahí, las extensiones de la escalera, por favor. Nos enseñaron que el que no vive para servir no sirve para vivir. Es decir, que todos somos llamados a servir. Amén. Diga fuerte, todos somos llamados a servir. Es decir, todos somos llamados a algo, ¿ok? Y cuando una empresa no encuentra esa actitud, cuando una empresa no encuentra esa actitud en su personal, a la primera encuentran una buena razón para aumentarle o para despedirle. ¿Ah? Pues le voy a decir algo, lo mismo hace el reino de Dios a los muchos que son llamados en la etapa del largo proceso. El Señor descubre algo en el corazón de los que fueron llamados a caminar con Él para los fines del Rey de Reyes. ¿Ok? Ahora, cada que estamos reunidos como ahorita, que usted se levanta temprano, bueno, relativamente temprano, mira, hay iglesias en México que a las 7:30 tienen su primer reunión. ¿A qué horas? Entonces, ¿a qué hora se levanta? ¿A qué hora se levanta usted? Bueno, usted se levanta a las 3, ¿no? Pero no hay cómo ganarle una, pero bueno. Cada que estamos reunidos para celebrar al Padre, como hoy, para celebrarlo en alabanza, para celebrarlo en adoración, en espíritu y verdad, ¿sabe lo que hace el Rey de Reyes? Es como ahorita mismo, lo que Él hace, Él es que Él entra para ver a sus convidados. Voltea con alguien, dile, el Rey de Gloria está entrando para vernos a ti y a mí. El Rey de Gloria pasa revista desde allá con los que están recibiendo en la puerta, con los que están en la primera puerta, con los que están antes de la primera puerta, con los que están atrás, con los que están preparando, hablando de esta casa. El Padre se presenta no solamente para pasar revista, sino para ver sus vestiduras. ¿Alguien está acá? Acuérdate cuál es la vestidura. La vestidura de las bodas del Cordero es Jesucristo. Entonces, y hace 2 domingos mencionaban, o se imaginan una congregación con servidores vestidos de Jesús. La llevan a esa iglesia año con año a otro nivel de gloria, porque no andan vestidos de emocionalismo, no andan vestidos de sentimentalismo, andan vestidos como Jesús, de la sangre del Cordero. ¿Alguien dice amén? Entonces diga conmigo, Señor, yo ando vestido de ti. Entonces, por favor, en el espíritu visiona y abre tus ojos espirituales para que usted pueda contemplar lo que el rey David decía: yo entraré a tu santuario para contemplar tu gloria, para contemplar tu belleza. Fíjate que encuentro, los adoradores entramos para contemplar la belleza de Jesús, y Jesús sale para contemplar tu vestidura. Lo repito, tú y yo entramos para contemplar. Nada nos interesa más que contemplar la belleza de Jesús. Cuando Jesús entra a corresponder tu expectación de amor y romance por Él en adoración, Él sale a contemplar de qué vienes vestido hoy. Amén. ¿Y qué pasa cuando el Señor encuentra que alguien en operación no viene vestido a su celebración de boda? Él no se comporta amable, aunque empieza diciendo: amigo, ¿cómo entraste aquí? Es decir, a la boda del Cordero, al círculo de operación del reino de Jesús, no puede servir cualquier persona, por más ganas que tenga. La clave es
¿Cómo te dejaron entrar aquí? Esta clase te va a bendecir mucho en cuestión de liderazgo y en cuestión de operación para llevar la iglesia de la mano de Jesús, porque Él es el que la hace crecer. Simplemente nosotros somos operadores y mayordomos. ¿Alguien dice amén? Recordemos Mateo 22:11 al verso 14. Ahorita que llegue Miranda, que quite el sonido ese, ¿no? Ese. Mateo 22:11, 14. Y entró el rey para ver a los convidados. ¿Para qué entró el rey? Ajá. Y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. Allí será, diga conmigo, adentro hay luz, afuera hay tinieblas. ¿Alguien dice amén? Por favor, abre tu oído a la predicación, hablando de esta palabra que te acabo de dar. El Señor dice: hey, átenle. Alguien podría decir: ¿por dónde está la misericordia del Señor? El Señor está hablando no nomás ahí en tiempo presente. Los tiempos presentes del Señor siempre tienen que ver con tiempos de eternidad. Llega un momento en que se acaba la misericordia de Dios, que es infinita. Parece una contradicción. ¿Cuándo se acaba la misericordia de Dios? Cuando el Señor te llama a cuentas. ¿Alguien dice amén? Y simplemente es: échenle afuera, a las tinieblas de afuera. ¿Cuántos dan gracias a Dios que en la fe no hay tinieblas? ¿Alguien dice amén? Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Ahora quiero recordar rápidamente que a Dios jamás le va a decir absolutamente nada que en los comienzos muchos le digan te amo, que en los comienzos muchos le digan cuente conmigo, que en los comienzos muchos digan yo quiero servir. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque siempre en cada iglesia va a venir un profeta, va a venir un apóstol, va a venir un pastor, va a venir algo, va a venir una voz de Dios, con una voz específica para ese momento de esa iglesia o de esa iglesia, que va a lanzar un reto. Y no porque no sea de Dios, dije voz de Dios, que va a lanzar un reto y va a decir, por ejemplo, años atrás: ¿cuántos quieren caminar y cuántos quieren venir y rodear a sus pastores y decirle cuente conmigo 7 años más? ¿Alguien se acuerda de lo que estoy hablando? Ahí tengo la foto, la tengo pegada en un vinil del techo en mi recámara. Y siempre que Dios nos habla, lo primero que hacemos es lo primero que hizo Israel. Amén. Tengo una foto donde uno me están rodeando y le están haciendo así. Y dije, pero ellos pasaron. ¿Qué significan esos dientes? Y ya no están. O sea, a Dios y a los siervos que Dios pone como mayordomos, no nos dice nada la salamería de las palabras. No nos dice nada el te amo. No nos dice nada quiero servir hoy y mañana. Fíjese bien, por favor. Recordemos que cuando alguien deja de avanzar o decide ya no ser discípulo de Cristo, se queda con todo el conocimiento que aprendió, absorbió de Jesús mientras caminaba con Cristo, aunque sabe muy bien que ese conocimiento no le va a servir de nada, porque al reino de Dios nadie entra por conocimiento. Al reino de Dios se entra por una fe que no mengua. Amén. Al reino, diga conmigo, al reino de Dios no se entra por conocimiento,
Se entra por una fe que no mengua. Se entra por una fe que permanece. El reino de los cielos no es un concurso de conocimiento. El reino de los cielos se trata de una fe que persevera hasta el fin. A ver, lo voy a repetir. El reino de los cielos no se trata de conocimiento. Se trata de una fe que persevera hasta el fin. Había un canto, es un himno que viene en el himnario de gloria, que dice, bueno, el coro dice: he peleado la batalla, Señor. Pero una parte dice: al Señor yo le quiero servir. Pero el coro dice: he peleado la batalla, solo espero que me vengan a llevar. Es decir, el autor está diciendo: no nomás quise servir en el momento en que todo me iba bien, sino que he permanecido hasta el final y solamente espero que el Señor me venga a llevar cuando Él quiera. Amén. Recordemos que no hay mayor sabiduría que aquel que escucha la palabra e inmediatamente hace cambios en su vida. Ese es un alto nivel, escúchame bien, de amor. No esperas otra cosa, no esperas una imposición de manos. No esperas que vengan y soplen en ti, en tu nariz, para caerte, para entender. No esperas que un profeta te venga a estrujar la greña y a despintar el tinte, sino simplemente escuchas la palabra de Dios. Acuérdate, Eclesiastés capítulo 12, que habla lo que es el todo del hombre. Teme al Señor y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo en la vida del hombre. Entonces, no hay mayor sabiduría que aquel que escucha la palabra de Dios e inmediatamente hace cambios en su vida. La parte del Señor es darnos la palabra, la parte nuestra es activarla para que la palabra surja efecto en nuestra vida. Aquí explicábamos un dicho que dice: si no sabes te enseño, si no puedes te ayudo, pero si no quieres nada, nada puedo hacer por ti. Es como, creo que es Proverbios 15:15, donde nos dice, si no es ahí, está en Proverbios, donde dice: nada ni nadie puede levantar al de espíritu decaído, al de espíritu quebrantado. En otra versión dice: al desanimado. Diga conmigo: todo conocimiento que no ejecutamos para hacer cambios en nuestra vida nos hace ser rebeldes ante lo que sabemos o creemos. Amén. Ahí donde Santiago 4:17 habla que le es contado por pecado aquel que sabe hacer lo bueno, mas sin embargo no lo hace. Eso lo hace ser un pecador. ¿Alguien dice amén? Ahora mencionamos que cuando los muchos que iban avanzando, que eran llamados, se van quedando atrás. Mencionábamos por lo menos tres razones. Y número uno, vimos que cuando creemos que ya somos discípulos, pero Dios viene y nos ubica para llevarnos a una nueva temporada o a un nuevo nivel de compromiso en su presencia. Escuchen esa palabra: sin titubear. ¿Alguien dice amén? Nos sacamos de ubicación, dicen los chavos, nos sacamos de onda. Es que yo pensé que estábamos bien, pero viene el Señor y nos resulta que nos ubica. ¿Cuándo es cuando seguimos quedando rezagados, aunque somos discípulos? Cuando la palabra de Dios, número 2, nos ofende en vez de edificarnos. Vimos el ejemplo de Caín en Génesis 4, versos 5 y versos 7. Ahí el Señor le dijo prácticamente: si tú estás ofrendando, adorando, haciendo las cosas bien, sirviendo bien, ¿por qué te miras ofendido?
Diga conmigo, eso es carácter de Dios. O sea, Él no se... diga conmigo, dígale al que está a su lado, a Dios nunca lo vamos a engañar. Insisto, esté expectante con la prédica, porque hoy estamos viendo una generación que demanda sus derechos, aunque esos derechos ofendan a Dios. Caín, buen siervo, buen adorador, buen ofrendador, pero estaba enfadado. Y el Señor lo notó. ¿Hasta dónde estaría su ira, su ofensa, su alma contaminada por el enemigo? Que el Señor tuvo que hablarle y apaciguarlo y decirle: hey, si tú estás haciendo bien las cosas, ¿por qué esa actitud? Yo he aprendido una cosa y no es fácil. Yo sé que muchos de aquí también. La única manera de vencer el mal es haciendo el bien de Jehová. Pero hacer el bien de Jehová es descansar que Él hará lo que tú y yo no podemos hacer en nuestra carne. Porque si lo hacemos en nuestra carne, vamos a cometer pecado de ira, pecado de ofensa, pecado de orgullo, pecado de soberbia, pecado de un montón de frutos de carnalidad. Y el Señor le trae una palabra ahí en el verso 7. Dice: hey, ten cuidado, el pecado está a la puerta, está al acecho, está ansioso para controlarte. ¿Qué quiere el pecado? Diga: controlarnos. Otra vez, ¿qué quiere el pecado? Controlarnos. Pero mira la instrucción que el Señor le da. No es algo que el Señor va a hacer por nosotros. Vamos, diga al que está a su lado: el Señor no hace todo por nosotros. Él dice: tú, Caín, tú debes de dominarlo. ¿A qué pastor? ¿A qué señor? ¿A qué debo de dominar? A eso que tienes en tu alma, a eso que estás sintiendo ahorita, a eso que te hace retorcer la boca así, a eso que te hace sentir algo aquí en el estómago. No lo va a dominar el que está a tu lado por ti, no lo va a dominar tu esposa, tu esposo, el pastor, tu jefe, tu jefa, tu suegra, el chupacabras, Paquita del barrio y el quien quieras. Nada de eso lo va a dominar por ti, ni por mí. Dice el Señor a Caín: tú debes de dominarlo y ser su amo. Atarle de pies y manos y decir: yo te sujeto, espíritu inmundo que te quieres meter adentro de mí y que quieres rezagarme para no ser escogido. Yo te ato en el nombre de Jesús, por la palabra que habita poderosamente en mi vida de fe. Tú debes de dominarlo. Dígale que está a su lado, por favor, sin torcer la mueca. Pero dígale, no sé qué es eso, sin torcer la mueca, sin hacer muecas. Pero dígale: tú debes de dominarlo. Número 3, cuando nos quedamos rezagados, aunque seamos discípulos, cuando creemos que ya hemos avanzado mucho en el Evangelio, escuche esto, y Jesús en su palabra nos sale con que tenemos que ir a más. Cuando estamos sin renovarnos, escucha esta palabra, en el espíritu de nuestro entendimiento, y vienen a decirnos que hay que ir a más, nos hace que nos molestemos. Porque decimos: nada, como que no están viendo mi esfuerzo. Dígale a alguien: cuando decimos eso, ya estamos ofendidos. Vaya conmigo, por favor, Juan capítulo 6, verso 60 en adelante. Al oírlas, muchos, está hablando las enseñanzas de Jesús. ¿Cuántos escuchaban las enseñanzas de Jesús? ¿Cuántos? Muchos. Al oírla, muchos de sus discípulos, digan discípulos, ellos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pues ustedes son discípulos. ¿Cómo que quién la puede oír? ¿A quién se la está diciendo? ¿Saben lo que están diciendo ahí? Esto no es para mí. O sea,
Lo he seguido, he dejado todo como para que este hombre me diga que tengo que ir a otro nivel. ¿Qué le pasa? Es dura cosa. Estas palabras, ¿quién las podrá oír? Es decir, yo no las estoy escuchando. Pues no serás escogido. Diga conmigo: los escogidos oyen la voz de su Padre. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿cuántos saben? ¿Cuántos tienen padre biológico? Pero díganlo con gozo. ¿Cuántos tienen padre biológico? Y les encantaba o les encanta cuando su padre los ubicaba. Si alguna vez los ubicó. ¿Ah? O su mamá cuando los ubicaba tiernamente con la chancla ungida. ¿Ah? ¿Y era una mala madre? ¿Ah? Entonces, ¿por qué cuando un pastor, cuando un líder, cuando el Padre Celestial nos viene amablemente a ubicar con una palabra, nos empezamos? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si el Señor usara su chicote? ¿Qué pasaría si mandara y resucitara a Juan el Bautista y nos dijera: generación de víboras? No, me dijo generación de víboras. Hablé como guatemalteco. Yo que vivo limpiando las goteras de este local en la madrugada, cuando el pastor me manda a abrir la iglesia a ver si está sonando la bendita alarma. Yo, generación de víboras. ¿Quién puede escuchar esta palabra? No. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de él. Diga conmigo: Jesús lo sabe todo. Diga conmigo: el que es solo llamado y pretende ser elegido no puede tener una actitud de duda o de murmuración con su autoridad. ¿Sabes por qué? Porque eso le hace a esa persona estarse engañando a sí misma. Yo tengo, vamos a llamarle así, como un principio en mi vida pastoral. A varios les ha pasado. Cuando yo miro que yo no soy sana influencia, fíjese, sana influencia para su vida, al ver que no hay resultados de mi pastorado en usted, o le llamo a cuentas, o pido una cita con usted así, en vez de que usted la pida conmigo, y yo te digo: ¿en verdad soy tu pastor? Yo sé quién soy, pero yo necesito saber realmente quién eres tú. ¿Por qué me dice eso, pastor? Porque no veo cambios en ti. Y nos dieron las 12 y la 1. Una vez le tocó a Mayrita, que anda toda oronda, la mamá de Paola, años atrás. Le entró algo ahí, le cayó el chagüiscle o no sé qué le cayó, el viejo de la danza o algo. Le hablamos a la oficina: ¿no estás aquí, Mayra? Ok, entonces aprovechemos. Delante de mi esposa le dije: hija, ¿qué te pasa? Nada. ¿Y de dónde salió esa? Nada. Cuando siempre era pastor, pastora, y nos ensuciaba las camisas de colorete, que rara vez se pinta. ¿A qué horas pusiste esa cara de pedernal? Y cuando vi que no avanzaba la armonía en 3-5 minutos, nos acercamos a ella. ¿Quieres otro pastor? Te abrimos la puerta. Está padre porque le hacen.
Sí, ¿por qué? Pastor, ¿usted no quiere sumar o multiplicar? He visto frases de liderazgo y de coacheo en el Facebook que dice que el líder multiplica, no resta. O sea, la gente ve más frases bonitas del Facebook que la Biblia. Dígale a alguien, las frases del Facebook no te cambian. Dígale, porque no nacen de ti. Y lo que no es nacido de Dios no vence al mundo. Hola. ¿Qué pretendo? Escúchame. Jesús siempre prefirió caminar no con multitudes, pero sí con pequeños grupos, donde Él transformara su vida para que ellos a la vez transformaran ciudades. Hola. Él se apartaba de multitudes, parecía antimultitudes. Se apartaba a orar, porque Él quería trabajar con gente que realmente creyera en la asignación que el Padre le había dado. Porque imagínate tratar Jesús de estar invirtiendo sabiduría y reino en corazones que no creen en Él. Aún así, invirtió 3 años y aún así tuvieron duda cuando Él les dijo: voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Imagínate. Diga, ocupamos no murmurar del Padre. El Señor les dijo claramente, sabiendo en sí que sus discípulos murmuraban de Él, es lo que dice la palabra. Diga conmigo, cuando yo tengo una actitud que no se desarraiga, el resultado es que me voy a quedar en el nivel de llamado sin pasar a ser escogido. Amén. Sabiendo Jesús que en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, ¿qué haces cuando tú te das cuenta que tu hijo, que tu hija, que tu esposo, que tu esposa, los que tienen gente a su cargo en su trabajo, en su escuela, donde estén, qué haces cuando la gente que tú diriges no cree en ti? Y sin embargo tú traes la asignación de decir: instrúyelos hasta el final. Hola. Ahorita sí es amén todo, ¿verdad? Y mira lo que Jesús les dice cuando saben que ellos han hablado diciendo: dura palabra es esta, ¿quién podrá escucharla? Pues les estoy hablando a ustedes. ¿Cómo que no pase la estafeta al que está atrás de ti? Por favor, hazme caso, dígale a alguien: esta palabra no es para ti, es para mí. Algunos nomás levantaron las cejas. Y mira cómo el Señor no se queda callado y les dice: ¿esto qué? ¿Esto les ofende? Yo me imagino, no sé, a Pedro como diciendo: Señor, otra vez, otra división, Señor, no. No, Padre, no hagas eso. O sea, háblales de otra cosa. Y el Señor no se queda callado, porque Él mira hasta lo más profundo de lo que pensamos. Y Él dice: ¿esto te ofende? ¿Esto les ofende? Yo quiero que anotes 6 cosas rápidamente de lo peligroso que es la ofensa en la vida de alguien que sirve a Dios. Rápido la vemos. Número 1, no los voy a explicar. La ofensa nos hace dudar. Número 2, la ofensa nos mantiene a la defensiva. Número 3, la ofensa nos hace murmurar. Número 4, la ofensa, mira esto, cómo va lo ascendente, nos cierra puertas.
5. La ofensa rechaza el amor de la palabra de Dios. Jamás estuvo en el corazón del Padre que las enseñanzas de su Hijo Jesús ofendieran a los discípulos. Además les voy a decir algo. Música navideña, por favor. ¿Cuántos de ustedes, papás, mamás, después de haber ubicado a sus hijos, después de haberles llamado la atención, después de haberles reprendido, alguna vez lloraron? 1, 2, 3. Ya me siento mejor, ¿eh? ¿Sabe por qué? Tu lágrima no es de arrepentimiento. Tu lágrima es de si entendiera cuánto amo a este canijo. Dijo canijo, perro, hijo, can, hijo. O sea, hay gente que el hebreo sí lo entiende bien. Y está llorando ahí, diciendo, ¿por qué no entiende esta tremenda? Escúchame, nunca estuvo en el corazón del Padre que las enseñanzas de Jesús, sus discípulos, las tomaran en ofensa. Es más, te voy a decir algo, al que nos escuche por la red social en el momento que sea, aún aquí los que están presentes. La ofensa que pueda haber en lo que estás pasando, yo te aseguro, si te está cayendo esta palabra, tú estás, ahorita ya puedes sonreír de una manera correcta y decir, ¿por qué estamos ofendidos? ¿Por qué? Es una chamacada eso. Si supiera cuánto amo a esta persona, si supiera cuánto amo a esta persona. Número 6, la ofensa no me permite abrazar el propósito de Dios. Antes bien, lo aleja de mi vida. Estúdielo usted más detalladamente, esas 6 cosas. Hay mucho más. Estúdiela usted en su casa. Ok. El Señor sigue hablando en el verso 62. Acuérdese, ellos murmuraron de él diciendo, ¿quién puede oír esta palabra? Jesús, sabiendo que están hablando de él, que están murmurando de él, les dice, ¿esto les ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne, diga conmigo, hablaron de la carne. Y se lo está diciendo, la carne para nada aprovecha, diga conmigo, una vida de ofensa, una vida que no se aprovecha. Amén. Las palabras que les estoy dando, es decir, mi amor. ¿Sabe por qué le está diciendo eso? Les está diciendo Jesús como un reproche bueno. Le está diciendo, esto que te ofende, no lo entiendes. Lo que te estoy dando es vida. Y si lo pudieras entender un poco más, lo vas a ver cuando muera por ti en la cruz. Lo vas a ver cuando toda mi sangre esté chorreando por ti. El Señor nada tiene que ver con nuestras ofensas al servir. Todo lo que el Señor nos ubica es porque Él nos ama y porque Él nos quiere escoger, no nomás llamar. Las palabras que yo les doy, que les he hablado, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de otra región, léanle bien, hay algunos de otra iglesia, hay algunos de la caravana, ¿no lo alcanzan a ver? Hay algunos de dónde. Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que tienen una característica y por eso están ofendidos. ¿Cuál característica es? ¿No creen? Y cuando no creen,
Así las palabras que te estén dando sean espíritu y vida, no pasan de un frío amén. Pero sales con la misma raíz. Ahí sí aplica lo de, si no puedes te ayudo, si no sabes te enseño, pero si no quieres cambiar, nada puedo hacer por ti. Es decir, me gusta algo que dice mi padre espiritual cuando me ha compartido algunas cosas de reino. Dice: hijo, tú nunca dejes que el cordón se corte de aquí para allá. Si alguien se va a ir de tu vida, él dijo, de mi vida, no se va a cortar el cordón de aquí para allá. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a ser padres, y los padres nunca cortan relaciones. Aunque el hijo se salga con la herencia diciéndote cómo no te habías muerto antes para heredar, el padre le va a doler, pero te va a dejar tomar tus decisiones, pero siempre va a estar a la puerta esperándote que cambies, te retornes y disfrutes, no de una herencia para que te las gastes en la carnalidad con los puercos, sino para que aprendas a valorar toda la riqueza que hay en la casa del Padre. Escucha esto. El Señor les dijo: la ofensa nada tiene que ver conmigo, sino que hay algunos entre vosotros. Habiendo dicho un contexto hermoso, diciendo: te estoy hablando de palabras de vida, pero ¿por qué no captas la vida? Porque hay algunos entre vosotros que no creen. Hace años yo les hablé a esta hermosa iglesia y en otras iglesias una serie que se tituló La voz de Dios que tanto peso tiene sobre ti. Y Dios habla a través de autoridades. Autoridades que hoy el mundo en que vivimos las está aplastando. Padres biológicos, pastores, todo lo que es autoridad. No aconsejes a los hijos, déjalos vivir como quieran vivir. Fíjese, qué tremendo. El Señor les dice: hay algunos entre ustedes que no creen. Y cuando te prediqué de esa serie, La voz de Dios, ¿qué tanto peso tiene sobre ti? Yo les dije que el Señor allá por Marcos capítulo 13, Él habló diciendo que 4 veces le dijeron: ¿este quién es? En su propia tierra. ¿Y este quién es? Conocían a sus hermanos, conocían a José, conocían a María por su nombre, pero a Jesús lo despreciaban y decían: ¿este quién es? Y Jesús dijo que no pudo, no que no quiso. El Todopoderoso no pudo, el Alfa y Omega no pudo. No es que no quiso como un reproche, decir: no creen, no hago nada. Dice: no pudo. Es que hay algo que mueve a Dios, y es la fe. Y lo cantábamos: fe mueve la mano de Dios. Dios no puede hacer nada donde hay duda. No pudo hacer nada. Y recuerdo que esa vez yo paré a su pastora y yo le dije: por ejemplo, mujeres, si ustedes no creen en lo que Dios ha hablado a su pastora, mujeres, si Dios mismo no pudo hacer nada a través de Jesús, cuanto más su pastora no podrá hacer nada por ti. Cuando yo termino la serie, 4 mujeres, 3 mujeres que se sentaban siempre detrás de ella, se fueron. Gracias a Dios. Y no lo digo en soberbia, le digo gracias a Dios, porque entonces Dios quiere estén en un lugar donde entonces sí ven a su pastora como una autoridad en sus vidas.
Y lo digo de todo corazón, porque de esa manera es la única que pueden crecer. Y yo le dije a los hombres: si ustedes tienen duda en mí, no importa cuánto cante, cuántos cánticos nazcan, cuántas series yo la pueda predicar, cuán camarada sea de usted, yo no podría hacer nada por usted, porque hay una llave para producir influencia correcta: creer en asignación. ¿Escuchó eso? Jesús le dijo: lo que te estoy hablando es vida, pero hay algunos entre vosotros que no creen. Y mira lo que dice: porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran. Qué tremendo y qué carácter del Señor. ¿Quiénes eran? Él sabía. ¿Te imaginas cuántas veces convivió con ellos? ¿Te imaginas cuántas veces caminaron abrazados con ellos, sabiendo que ellos hablaban de Jesús en sus casas? Frase e imagen de Facebook: lealtad y carácter es comer aún con aquellos que hablan de ti. Y ponen a Jesús y a Judas. Es que el cordón nunca lo va a romper Jesús. Jesús no ahorcó a Judas, Judas se ahorcó solo. Jesús le dijo a Judas: haz lo que tengas que hacer. O sea, yo no te voy a prender, no voy a mandar ángeles que vengan a ahorcarte, no le voy a decir a Pedro que te descuente. No. Haz lo que tienes que hacer. Termino. Él sabía quiénes no creían desde el principio en él y quién le iba a entregar. Y le dijo, por eso os he dicho, verso 65, que ninguno puede, acuérdese de los convidados, venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Ahora te hago una pregunta y concluimos. ¿Qué les dijo Jesús a esos discípulos que caminaban con él? Aproximadamente en ese momento, no nomás los 12, 70 discípulos están en esa célula o en esa enseñanza, en esa colina, en esa casa, no sé dónde están, pero él les está hablando esta palabra. Y los 70 dijeron: es dura esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Y todo el contenido que te he hablado en esta clase es 59. La pregunta es: ¿qué les dijo Jesús que les ofendió demasiado, al grado de ya no caminar con él ellos como discípulos? Lo leemos y cerramos. Verso 53, ahí está la respuesta, y en el verso 66 al 68. Leemos el verso 53, leámoslos todos, 1, 2, 3. Jesús le dijo: de cierto, si no comen la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienes vida en vosotros. Eso les partió el alma para que se ofendiera. ¿Cómo voy a comer tu carne? ¿Cómo voy a beber tu sangre? No es que no fueran entendidos, no es que fueran ignorantes. Sabían, les caló porque sabían que Jesús tenía la razón. Y te recuerdo, Jesús siempre va a tener la razón, aunque nos duela. Dije que aunque nos duela. Normalmente lo que más nos hace falta es aquello que nos duele. Algo traes abierto, te tengo que coser, y muchas veces es necesario que no podemos esperar a anestesiarte, porque vas a perder la vida. Tenemos que cerrar eso rápido, aunque te duela. Hola. Eso les quemó, porque lo que estaba diciéndoles Jesús:
Qué bueno que eres discípulo, ya no eres oveja, qué bueno, ya estás todos los días conmigo, estamos más amalgamados el uno con el otro en la relación pastoral, pero yo necesito que realmente mueras a tu vida, para que entonces realmente vivas para mí. Mira lo que sucedió, versos 66 al 68. Desde entonces, ¿desde cuándo? Desde entonces, ¿cuántos discípulos? Qué mal pastor era Jesús, ¿verdad? Mira, el joven rico se le fue. Hijo de tigre pintito, Pedro, pues vivía matando gente con Ananías y Safi. Y luego ya andaba matando también a Simón, el mago, el convertido y bautizado. Qué malos pastores eran. Porque yo escucho hoy en esta generación moderna que ven tal y cual eres y nunca cambies. Y queremos tener multitudes para sentirnos que somos pastores 5 estrellas con una iglesia 5 estrellas. Pero aquí vemos a Jesús que se le están yendo. ¿Cuántos? Muchos. Ahora, ¿qué cualidad tenían esos muchos? Digan, eran discípulos. Volvieron atrás y ya no andaban con él. Diga conmigo, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Sabes cómo me imaginé a Jesús? Como cuando le dijo al joven rico: ve y vende todo lo que tienes y luego vienes y dáselo a los pobres y luego vienes para que entonces me puedas seguir. Y cuando él se entristeció y se fue desilusionado, Jesús se volteó a ver a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Aquí es lo mismo. Muchos de los discípulos desde ese día ya no siguieron a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Se voltea ¿con quiénes? ¿Con quiénes? Con los discípulos claves de él, a ver cómo está su actitud. ¿Y qué les dice? ¿Por qué les dijo eso? Lo vamos a ver dentro de poco tiempo. Señor, te damos muchas gracias. Te amamos, te bendecimos. Gracias, Padre, por esta clase de carácter. Tu palabra es poderosa. Tu palabra nos enseña, tu palabra nos ubica y nos enamora. Padre, te amamos y nos regocijamos en ti. Padre, bendecimos cada pastor en este día. Bendecimos cada iglesia en este día. Bendecimos cada altar en este día. Bendecimos cada iglesia en este día. Que tu gloria se desborde en la alabanza y la adoración como nunca antes. En el nombre de Jesús. Amén. Escucha esta instrucción. Si usted no tiene que salir, dijo un amigo mío para afuera.